Siempre pensé que lo más terrible era perder a un hijo, pero resultó que hay algo peor. Peor es criarlo, amarlo, protegerlo, entregarle toda tu alma y luego un día descubrir que para él no eres nadie. Nunca imaginé que todo terminaría así. Estuve junto a mi hija desde el día en que nació. Cuando su madre se fue y se marchó a Europa, me quedé solo con una niña de 5 años en brazos. No me quejé, fue mi elección. Yo la elegí a ella. Pero en algún momento ella dejó de elegirme a mí. No sé cuándo exactamente sucedió. Tal vez cuando era adolescente y comenzaron nuestras peleas. Tal vez cuando me casé por segunda vez y apareció otra mujer en casa. O quizás simplemente siempre fui para ella alguien a quien debía algo, pero a quien nunca amó de verdad. Pero lo peor no es vivir sin saberlo durante 28 años. Lo peor es descubrir la verdad en un solo día. Ese día fue su boda. Un evento que yo pagué, que yo organicé, que convertí en el día de sus sueños y al que no fui invitado. Me enteré por casualidad. El organizador de la boda me envió la lista final de invitados. La revisé sin sospechar nada extraño. Pero cuando llegué al final, me di cuenta de que mi nombre no estaba allí. Al principio pensé que era un error. Llamé para confirmarlo, pero la respuesta del organizador fue clara y directa. Fue una decisión de la novia. No debía estar en esa boda. Me subí al coche y fui a verla. Abrió la puerta, me vio, pero no dijo nada. Ni siquiera parecía sorprendida. La miré y traté de entender qué había pasado. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? No me dio una respuesta. Simplemente dijo que era su decisión. No quería verme allí. No lo consideraba necesario. Me quedé sin palabras. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Yo había pagado todo. El restaurante, el vestido, los invitados, la decoración. Y ahora ni siquiera tenía derecho a estar allí. Pero lo más doloroso fue otra cosa. Su madre sí estaba invitada. Esa misma mujer que la abandonó cuando tenía 5 años. Que nunca la llamó, nunca preguntó por ella, nunca la crió. Pero ella sí estaba en la lista. Y yo no podía aceptarlo. Le pregunté por qué. Me dijo que podía asistir, pero sin mi esposa. En ese momento lo entendí todo. El problema era María. Lucía la odiaba. No por algo en particular, sino por el simple hecho de existir. Estaba convencida de que mi esposa había destruido nuestra familia. ¿Pero qué familia podía haberse destruido si su madre se había ido y nunca regresó? Intenté explicárselo. Le recordé quién había estado con ella todos estos años, quién había pagado su educación, su vivienda, su vida cómoda, pero nada de eso le importaba. Le pregunté si estaba segura de su decisión. Me dijo que sí, y entonces tomé la mía. Cancelé la boda. Regresé a casa, encendí la computadora y anulé todos los pagos. El restaurante, los fotógrafos, los decoradores, los músicos, el catering, todo. El teléfono empezó a sonar sin parar. Familiares, amigos, incluso su madre, todos querían saber qué estaba haciendo. Pero a mí ya no me importaba. La boda ya no existía. Cuando presioné el botón para cancelar los pagos, no sentí ni rabia, ni alegría, ni satisfacción. Solo había vacío. Algo dentro de mí se rompió. Durante 28 años, nunca me arrepentí de haber asumido la responsabilidad de su vida. Nunca dudé de que estaba haciendo lo correcto. Pero en ese momento, por primera vez me pregunté, ¿valió la pena todo esto? Siempre pensé que un padre debía ser un pilar, un protector, alguien que nunca traiciona, incluso si es traicionado. Pero, ¿qué hacer cuando la traición viene de donde menos la esperabas? El teléfono sonó todo el día. Los familiares exigían explicaciones. Gritaban, acusaban, decían que estaba actuando como un egoísta. Su madre también llamó. Su voz temblaba de rabia. Me gritó que había arruinado el día más importante en la vida de nuestra hija. Pero ni siquiera intenté justificarme. ¿Para qué? ¿Dónde estaban todos ellos cuando la crié solo? ¿Dónde estaban cuando pasaban noches sin dormir, cuando la sacaba de sus problemas, cuando la apoyaba incluso, cuando tomaba malas decisiones? Y ahora me juzgan a mí. Colgué todas las llamadas. El día de la boda, el teléfono sonó otra vez. El organizador dijo que era un desastre. El salón estaba cerrado. Los decoradores no aparecieron. El catering canceló. Los invitados llegaban, pero los enviaban de vuelta. Lo escuché en silencio y no sentí nada. Le dije que ya no era mi problema. Sabía que ella estaba en crisis, pero a mí ya no me importaba. Me senté en el silencio de mi casa y sentí algo nuevo. Libertad. Ya no tenía que esforzarme por ganarme su amor. Estaba cansado. Finalmente entendí que el amor que hay que merecer no es amor.
2 días después de la boda, que nunca ocurrió, alguien comenzó a golpear mi puerta. Los golpes eran insistentes, irritantes. Sabía quién era, pero no tenía prisa por abrir. Cuando finalmente lo hice, ahí estaba Lucía. En sus ojos ardía la ira. Se veía destrozada, agotada, pero aún tenía esa convicción cegadora de que tenía razón. Había venido a acusarme. Decía que había arruinado su boda, su vida, su futuro, que no tenía derecho a intervenir, que todo esto había sido una venganza. Yo la escuchaba en silencio, no entendía lo más importante. Yo no me estaba vengando, simplemente dejé de permitirle que me usara. Estuve ahí durante 28 años, le di todo lo que pude y pensé que eso sería suficiente para ganarme su respeto. Pero me equivoqué, no me respetaba, ni siquiera me amaba de verdad. Para ella, yo era una función útil, una fuente de dinero, alguien que debía cumplir su papel sin cuestionarlo. Pero en el momento en que dejé de ser conveniente, me volví prescindible. Me culpaba de todo, pero ni siquiera se preguntaba por qué había sucedido. No discutí con ella, solo la observé mientras gritaba, exigía explicaciones, incapaz de aceptar que me había atrevido a desafiar su voluntad. Me dijo que me odiaba, y en ese momento entendí que todo había terminado. Perdí a mi hija, pero quizás nunca la tuve realmente. Se fue, cerrando la puerta de un golpe, y yo me quedé sentado en silencio. No sentí dolor, no sentí rabia, solo cansancio. 2 meses después, su exnovio me llamó. Dijo que algo no estaba bien con Lucía, que después de la boda que no fue, cambió. Se volvió agresiva, impulsiva, perdió su trabajo, se alejó de todos. Lo escuché y le dije que no era asunto mío, pero cuando colgó me quedé sentado mirando la nada. Intenté convencerme de que tenía razón, que Lucía era una mujer adulta, que tomó su decisión. Que ya no era mi problema. Aguanté exactamente 2 minutos y luego ya estaba en el coche conduciendo hacia ella. No podía simplemente ignorarlo. Sigue siendo mi hija y si no la ayudo ahora, tal vez ya nunca pueda hacerlo. Cuando me paré frente a su puerta no tenía expectativas. No sabía qué iba a encontrar, no sabía cómo reaccionaría y sinceramente ni siquiera sabía qué le diría. Simplemente toqué. Nadie abrió por un largo rato. Estuve a punto de irme, pero entonces escuché pasos. La puerta se abrió de golpe. Lucía estaba ahí. No la reconocí. Parecía destrozada. Su piel estaba pálida, tenía ojeras profundas, el cabello descuidado. Llevaba una camiseta vieja y estirada, como si no hubiera salido de casa en días. Entré. El caos reinaba en el apartamento. Platos sucios, ropa tirada, un aire pesado y viciado. Miré a mi alrededor y supe que llevaba mucho tiempo sin limpiar, quizás incluso mucho tiempo sin salir. Le pregunté qué le pasaba. Intentó bromear, dijo que estaba bien, pero su voz sonaba vacía. Yo veía la verdad. En otro tiempo habría sabido mentir mejor, pero ahora ni siquiera tenía fuerzas para eso. Me senté frente a ella y esperé. Se quedó en silencio por un largo rato. Luego confesó. Después de la boda que nunca fue, lo perdió todo. Amigos, trabajo, confianza en sí misma. La rabia la consumió. Rabia contra mí, contra el mundo, contra ella misma. No podía controlarlo, no podía manejar sus emociones. Y al final terminó destruyendo todo lo que aún le quedaba. La escuché y entendí que era la primera vez en mucho tiempo que me hablaba con sinceridad. Admitió que me había culpado por todo. Por el divorcio con su madre, por haber elegido a otra mujer, por haber sido estricto con ella. Pero ahora estaba empezando a verlo de otra manera, empezando a comprender que su vida no era solo resultado de mis decisiones, sino también de las suyas. Me confesó que tenía miedo de reconocer sus errores, miedo de que si miraba la verdad de frente tendría que aceptar que su infelicidad no era culpa mía. Le dije que se estaba hundiendo, que si no tomaba el control de su vida pronto llegaría a un punto sin retorno. Se quedó en silencio, mirando al vacío. Y luego, en voz baja, dijo que lo intentaría. En sus ojos miedo, pero también vi algo más. Esperanza. Aceptó ir a terapia, no por mí, por ella. Cuando me fui, por primera vez en mucho tiempo, me dio las gracias. Y en ese momento supe que tal vez no todo estaba perdido. Pasaron varios meses. No le pregunté a Lucía cómo iba la terapia. No la presioné. Simplemente esperé. Empezó a llamarme más seguido. No por obligación ni con reproches, sino simplemente para saber cómo estaba, para contarme cosas sin importancia. Poco a poco, en su voz apareció algo que hacía mucho tiempo que no escuchaba. Tranquilidad. Consiguió un nuevo trabajo. Volvió a salir con sus amigos, pero esta vez sin rabia, sin la necesidad de demostrar algo a los que la rodeaban. La vi cambiar. No de golpe,
no de un día para otro, pero paso a paso empezó a salir del abismo en el que ella misma se había metido. Una noche me llamó y me pidió que fuera a verla. No había preocupación en su voz, pero sí algo importante. Cuando llegué, me recibió en la puerta. Entré en su apartamento y lo noté al instante. Todo estaba limpio, el caos había desaparecido. El aire ya no estaba cargado de la pesadez que sentí la última vez que estuve allí. Se sentó frente a mí y me dijo que había pensado mucho en cómo decirme aquello. Esperé. Entonces suspiró y confesó que se casaba. Alex le había pedido matrimonio y ella había dicho que sí. La miré y por primera vez en mucho tiempo vi a una mujer adulta frente a mí. Ya no era la niña caprichosa que pasaba la vida buscando a quién culpar de sus desgracias. Ya no era la hija resentida que prefirió borrarme de su vida antes que enfrentarse a la verdad. Ahora era una persona que finalmente había tomado las riendas de su propia vida. Le pregunté si era feliz. Me miró a los ojos y respondió que sí. Respiré hondo y entendí que por fin podía dejar ir el miedo. Ya no temía perderla, porque ya la había perdido una vez, pero ahora la había recuperado. Me preguntó si iría a su boda. Tomé su mano y le dije que por supuesto, esta vez estaría allí. Día de la boda, miro en el espejo y ajusto mi corbata. Esta vez todo es diferente. No hay rencor, no hay ira, no hay dolor. Solo tranquilidad. Ya no soy el invitado que fue borrado de la lista. Soy el padre de la novia. Cuando llego a la ceremonia, Lucía ya me esperando. Se ve distinta. En sus ojos ya no está ese frío que vi durante tantos años. Ahora hay calidez. Toma mi brazo. Siento cómo aprieta ligeramente mi codo. Tal vez está nerviosa. Tal vez solo quiere asegurarse de que sigo aquí. La llevo hacia el altar. Cada paso es ligero. Recuerdo cuando alguna vez sujeté su pequeña mano mientras aprendía a caminar. Cuando la levanté del suelo después de una caída. Cuando la consolé cuando le dolía el mundo. Pasamos entre los invitados. Veo a María en la primera fila. Sonríe. Entiendo que este día no es importante solo para Lucía. También lo es para mí. Cuando llegamos al altar, me cruzo con la mirada de Alex. Se mantiene firme, pero noto que también está nervioso. Le entrego la mano de mi hija y en ese instante comprendo que mi papel en su vida está cambiando. Ahora tendrá a otra persona a su lado. Pero eso no me asusta. Ya no temo perderla. Sé que siempre encontrará el camino de regreso. Me mira. Le pregunto si es feliz. Asiente. Le aprieto la mano por última vez antes de soltarla. Doy un paso atrás y por primera vez en muchos años siento una paz absoluta. No nos perdimos. Una incusage. Esta es una historia sobre el amor, el dolor y el perdón. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de este padre? ¿Perdonarías? ¿Dejarías ir el resentimiento? ¿O cortarías los lazos para siempre? Esta historia nos muestra que la relación entre padres e hijos no siempre se trata de amor incondicional. A veces también implica dolor, decepción y una lucha interna. Pero lo más importante es la elección que hacemos. Este padre no eligió la venganza, sino la oportunidad de recuperar a su hija. Y quizás en eso radica su verdadera fortaleza. Gracias al protagonista por compartir una historia tan personal y sincera. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú? Si te ha gustado esta historia, dale like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos. Nos vemos en la siguiente historia.